Iglesia Triunfante, estamos en un mes que estamos tratando el tema del arrepentimiento y estamos viendo las transgresiones que cometieron varios hombres de la Biblia. Y en esta ocasión voy a hablar de la transgresión de Sansón. Quiero decirles que la transgresión quiere decir, es el quebrantamiento de una ley o de un precepto moral. La transgresión que hizo Sansón fue que coqueteó con el mundo. ¿Y qué es coquetear con el mundo? Es que nos volvamos demasiado amistosos con las cosas que Dios no aprueba o que están relaciones que a Dios no le agradan. En su palabra nos dice en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tener amistad con el mundo es un acto de infidelidad para Dios porque pertenecemos a Dios. Tener amistad con el mundo significa que nosotros encontremos esa satisfacción personal en las cosas del mundo, que confiemos en el sistema del mundo para satisfacer nuestras necesidades y no confiemos en Dios. Y esto fue lo que pasó en la vida de Sansón. Sansón coqueteó con el mundo, jugó con la unción santa que el Señor le había dado, no se apartó totalmente para Dios y por eso destruyó su propia vida. Quiero que me acompañen, vamos a estar viendo esta historia de Sansón, la encontramos en el libro de Jueces y vamos a estar viendo el capítulo 13, 14, 15 y 16, si me pueden acompañar. Vamos a estar viendo varios versículos y para poder explicar, para poder ver la vida de Sansón. Y aquí en Jueces 13, 5 nos dice que Sansón tenía padres temerosos, él tenía una procedencia santa, sus padres eran temerosos de Dios. El ángel del Señor había anunciar su nacimiento. Aquí dice en Jueces 13:5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Qué quiere decir nazareo? Nazareo es un hombre consagrado a Dios. Eran hombres que se abstenían de tomar vino, que no se tenían que acercar a los muertos y que no se tenían que cortar el cabello. Sansón, desde su nacimiento, él había recibido al Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, él los había recibido y prodigios. Él había sido llamado por Dios desde su nacimiento para ser un líder, para guiar como juez a la nación de Israel. Pero lo que no tenía Sansón era un carácter piadoso. ¿Qué es un carácter piadoso? Es una virtud que por el amor de Dios las personas actuamos con compasión y con amor para nuestro prójimo. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener estas dos características forzosamente. Es imposible que hagamos la voluntad de Dios si no tenemos la unción y si no tenemos un carácter piadoso. Pero muchos cristianos únicamente formar piadoso a través de las enseñanzas de la Biblia y se están olvidando de la unción, se están olvidando de que la vida cristiana también tiene que ir acompañada de milagros, de prodigios y de señales, que eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas, porque Él lo dijo en su palabra: mayores obras. Entonces hay otros cristianos que está Dios operando poderosamente en sus vidas y están haciendo milagros, están haciendo señales, prodigios sobrenaturales, pero no están teniendo el carácter.
Por eso el cuerpo de Cristo está siendo llamado por Dios para que crean, para que creamos que ya tenemos el Espíritu Santo y que podemos tener esos dones del Espíritu Santo en nuestra vida y también ese carácter íntegro. Vamos a ver aquí en la vida de Sansón que había 7 ventajas que formaron parte de la vida de Sansón. Una de las características, de las ventajas espirituales es que él, si me quieren acompañar en 3 al 5, nos dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Como vemos aquí, Sansón había sido llamado desde su nacimiento para ser nazareo, como les había explicado, consagrado a Dios. Y él tenía un propósito en su vida. Dios lo había llamado con un propósito, que él salvaría a Israel de la mano de los filisteos. Yo quiero decirles que cuando hay un llamado de Dios, el llamado de divino, cuando hay un llamado divino, también hay ese llamamiento tiene un propósito. Y todos, quiero decirle que todos hemos sido llamados por Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios porque Él nos ama. Y Él lo dice en su palabra en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos. No dice algunos, no dice los que yo he escogido. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. El Dios soberano, el Dios eterno, el Dios poderoso nos está dando ese mensaje específico para cada uno de nosotros. Nos está llamando a acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que cumplamos ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y a cada uno nos está llamando. Ese llamamiento es el llamamiento más costoso porque le costó a Dios la vida de su propio Hijo. Es el llamamiento más importante que vamos a recibir en nuestra vida. Y ese llamamiento es un llamamiento santo, no es cualquier llamamiento. Lo dice en 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muchos han sido llamados, pero muchos no han respondido a ese llamado o han respondido como queramos o como ellos quieren, en su carne o según de acuerdo como ellos pueden. Y no has tenido en cuenta que el que nos está llamando es Dios, es el Dios todopoderoso, no es cualquier persona. Aquí también vemos otra ventaja espiritual que Sansón dice que tenía una buena preparación. O sea, sus padres lo habían adiestrado, lo habían equipado como el ángel del Señor se los había indicado. Lo vemos en Jueces 13, del 8 al 10. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Aquí algo muy importante en la preparación. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios.
Pero no quiere decir que al instruirlos en la palabra de Dios, automáticamente o instantáneamente ellos van a escoger esa vida, ese camino de santidad. Es una decisión personal, pero nosotros como padres, Dios nos ha hecho responsables, nos ha confiado en nosotros para darnos a sus hijos, para que nosotros los instruyamos, para que seamos esos agentes de bendición, que antes de que lleguen las malas noticias del mundo, las del diablo, nosotros los guiemos directamente a los pies de Jesucristo, para que ellos tomen esa decisión, la decisión más importante de su vida. Pero para eso, la enseñanza nos está diciendo, Manoa, el padre de Sansón, oró a Jehová. Tenemos que orar como padres por nuestros hijos. Tenemos que orar para pedirle sabiduría a Dios. Tenemos también, dice, para que aquí en la enseñanza dice, y nos enseñe. Manoa le estaba diciendo a Jehová, y nos enseñe lo que tenemos que buscar esa dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a hacer esta labor tan importante que nuestros hijos hacia Dios. Pero también es importante que nosotros seamos ese ejemplo para ellos, que vivamos lo que les estamos diciendo. Que si les decimos que nos obedezcan, que vean ellos que nosotros también obedecemos. Decimos que amen a Dios, que ellos también vean que nuestra vida está siendo consagrada a Dios, que buscamos a Dios, que oramos, que estamos queriendo buscar siempre su dirección, ser ese ejemplo. Otra señal, como estamos viendo aquí en Sansón, que estamos, lo que él estaba haciendo. Otra era las señales y prodigios, esas ventajas espirituales que tenía Sansón. La tercera, las señales y prodigios, y lo vemos en Jueces 13 del 20 al 21, dice, que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Esta familia vio claramente señales y prodigios de Sansón. Dios se manifestó en su vida. Otra ventaja espiritual que tenía la vida de Sansón era la bendición de Dios en su vida. Inicialmente Sansón disfrutó de esa bendición. En Jueces 13:24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Muchos amamos con disfrutar de esa bendición que nos da el ser salvos, de reconciliarnos con Dios, de que Dios restablezca muchas veces nuestro matrimonio, y perdemos de quiere bendecir, más que bendecirnos, quiere usarnos para un propósito eterno. Que decidirnos, consagrar nuestra vida, apartarnos del mundo, porque dice, coqueteando continuamente con el mundo, o tomamos la decisión de desobedecer abiertamente a Dios, nos vamos a perder de lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Aquí en el otro punto es la presencia palpable del Espíritu Santo. 25 dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Jehová estaba con Sansón. El Espíritu de Dios estaba en su vida y se estaba manifestando. En el punto 6 dice milagros asombrosos.
Jueces 14:6 vemos que dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Era evidente, fue evidente este milagro en Sansón, y así también en el ministerio nos dicen que muchos ministros pues dan por sentado que al haber milagros en su ministerio, creen que esa es que tienen una correcta relación con Dios. Y muchas veces no es así. Sansón estaba experimentando milagros en su vida, pero eso no quería decir que tenía una correcta relación con Dios. Y así es. Lo vemos en Romanos 11:29, que cuando los dones y el llamamiento son irrevocables. O sea, muchas veces cuando iniciamos nuestra vida con el Señor, al estar obedeciendo, al estar consagrados a Dios, se van a presentar esos milagros, pero al entibiarnos, al estar haciendo ya no tener esa relación continua con nuestro, siguen experimentándose esos milagros, pero no quiere decir que estemos bien delante de Dios. Eso no es una señal, los milagros no son una señal de que tengamos una correcta relación con Dios. En su palabra en Mateo 7:21-23 lo dice claramente: no todo el que me dice en el reino de los cielos, sino el Padre que está en el cielo, porque muchos dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué nos dirá? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. O sea, no es una señal de una correcta relación con Dios. Es parte, pero no es esa señal de que tengamos esa relación correcta con Dios. Otro punto, el 7, larga vida en la obra. Sansón dice que fue juez pero no los 20 años que fue juez sobre la nación de Israel, no esos 20 años el Espíritu de Dios estuvo con él, porque el Espíritu de Dios se apartó de él, porque él estuvo coqueteando con el mundo. Entonces, no quiere decir que si muchas veces predicadores ahora sí que ministros están predicando la palabra por mucho tiempo, no quiere decir que el Espíritu Santo esté respaldando todo lo que dicen. Ahí también tenemos que tener mucho. En la vida de Sansón podemos encontrar varios defectos, dice, morales, que terminaron formando parte de su caída. Primero es la impulsividad. Sansón, por eso también eso formó parte de su caída. En Jueces 14:19 dice: y el Espíritu sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Sansón había sido llamado para liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Pero en este pasaje, al haber descendido a Ascalón y matado a esos 30 hombres, él no estaba actuando de acuerdo a ese llamado. Aunque dice aquí que el Espíritu de Jehová vino sobre él, aunque la presencia estaba fuerte sobre su vida, eso no fue la fuerza que impulsó a Sansón a obrar de esa manera. Lo que lo motivó fue su ira. Y cuidado ahí, porque muchos cristianos estamos caminando sin perdonar a personas que nos han hecho daño. Y nos decimos creyentes y todavía hay otras.
estamos odiando todavía a alguien. Sansón también dice que se volvió muy vengativo. Jueces 15:3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y en Jueces 15:7 dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. O sea, él estaba reaccionando ante cualquier ofensa que viniera sobre él. Y muchos de nosotros, muchos en nuestra vida cristiana, la puerta al enemigo al estarnos ofendiendo. Tenemos que cerrar esa puerta, porque lo dice la palabra, que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Así es que tenemos que no ofendernos con nada. Tenemos que no abrirle esa puerta, porque es una desobediencia a un mandato de Dios, el no perdonar, el no ser perdonadores. Dice aquí la personalización, nos dice, es otra manera. Cayó, por esto hizo que Sansón cayera, es la personalización del ministerio. O sea que Sansón comenzó a hacer sus propios planes de ataque sin la dirección del Señor. Lo dice en Jueces 15:11. Dice: y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué no nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Como cristianos, que estemos buscando continuamente la dirección de Dios, que no seamos guiados por lo que nosotros pensamos o creemos, porque no nos va a ir bien. Y la falta de fidelidad en el ministerio, precisamente por eso, porque empezamos a servir en la iglesia sin tener esa dirección de Dios, y entonces detalles que no nos parecen o nos una persona y hasta nos vamos de la iglesia, ¿no? O también nos empezamos a centrar en nosotros mismos y pensamos que toda la obra de la iglesia gira alrededor de nosotros. Entonces es importante que como hijos de Dios siempre estemos buscando la dirección de Dios, que no caminemos a ciegas, que dejemos que el Espíritu Santo, que sabe todo, que lo conoce todo, que Él sea el que nos dirija, y no nada más en esa área, sino en todas las áreas de nuestra vida, porque precisamente esto hizo que Sansón cayera, porque él perdió esa dirección del Señor. Él empezó a atacar a los filisteos a su manera, haciendo sus planes de ataque, sin considerar ya al Señor. Otra cosa que lo hizo caer a Sansón es la deslealtad. O sea, cuando las cosas se ponían mal, cuando se ponían difíciles, él actuaba realmente. Él ya no estaba ya no cumplía con sus compromisos. En Jueces 20 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Aquí Filistea, y en un momento de alarde, de orgullo, pues les lanzó un acertijo a los filisteos, y nunca pensó que los filisteos se iban a enojar y que querían resolver ese acertijo, y que se iban a confabular con esa filistea, con su esposa en ese momento, para querer resolverlo. Y pues él únicamente sabía lo que había pasado, así es que él sabía que nadie tenía la respuesta, pero como su esposa pues lo presionó tanto, pues entonces esto le causó que se enojara tan fuertemente que se fue y se salió, y no le importó dejar a su esposa. Fue desleal en ese momento.
Y lo que quiere, y el Señor pues quiere que nosotros vengamos nos arrepintamos verdaderamente. Cuando nos hay un arrepentimiento verdadero en nuestra vida, como dice en Lucas 3:8, dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. O sea que cuando hay esos frutos de arrepentimiento, tienen que ser esos frutos evidentes, obvios para todas las personas, que no podemos proceder deslealmente, no podemos ignorar cuando prometemos compromiso, no podemos alejarnos de nuestra responsabilidad. Tenemos un ataque de cólera, ¿no? Sino que ya tenemos que tenemos ya propio, ¿no? Que ya nos ha dado el Señor. Ahora dice las miradas sensuales, es otra característica que hizo que Sansón cayera, dice las miradas sensuales. O sea, Sansón tenía una debilidad con las mujeres, al relacionarse con las mujeres. Él sabía, Nazareo, y sabía que había sido llamado a la pureza sexual, a la pureza moral, pero sin embargo no pudo evitar la tentación que Satanás le puso. Y no pudo evitarla, y así también como nosotros como hijos tenemos que saber que Dios nos ha llamado a la santidad, a la pureza, que confiarnos, tenemos que hacer frente a esas tentaciones, porque el diablo, pero nosotros tenemos, como dice la palabra en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo. Como dice la palabra, a Dios, resistir al diablo. Y Sansón, aunque sabía que tenía llamado a la pureza, pues descuidó su vida, sabía que tenía esa debilidad y pues nunca la puso delante del Señor, ¿verdad? Nunca, y por eso es que fue tentado. Y no una vez, porque aquí lo dice en Jueces 16:1, fue Sansón a ramera y se llegó a ella. Pero también en Jueces 16:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. O sea, continuamente estaba teniendo romances que lo llevaron a su destrucción. Así es que él pues nunca, al menos aquí en esta enseñanza, pues en su vida de Sansón, él nunca le pidió la dirección ni a Dios ni a sus padres. Cuando se quiso casar por primera vez, él lo único que le dijo a sus padres, quiero que pidan a esta mujer filistea, aún sin la aprobación de sus padres, porque era filistea. Otra cosa que lo hizo caer a Sansón fue la pérdida del sentido común. O sea, Sansón se volvió insensible de Dios y empezó a jugar con la unción del Señor. Lo vemos en Jueces 16, que es Dalila, era revelara cuál era el secreto de su fuerza, y él no tenía por qué revelarlo, porque sabía que al revelarlo pues estaba en juego su propia vida. Mas sin embargo, cuando andamos en pecado, dice que la esencia del pecado es la estupidez. O sea, nos volvemos irracionales totalmente, perdemos el sentido común cuando estamos viviendo en pecado. Ya no vemos más allá. Aquí en Jueces 16:6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para siempre. O sea, ya se lo estaba diciendo. Ella quería que le declarara dónde estaba su fuerza para poder ser atado y dominado. Se lo estaba diciendo. Pero al estar en ese pecado, pues él estaba tomando esa decisión irracional de decírselo. Otro punto
caer a Sansón fue un falso sentido de seguridad. O sea, Sansón era moralmente inestable, o sea, no podía soportar las presiones constantes y por eso Dalila se aprovechó de eso y día a día le preguntaba y hasta que lo llegó a agotar. En Jueces 16:16 dice, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal agonía. Y eso dice, cuando nosotros coqueteamos con el mundo, cuando estamos coqueteando con las cosas del mundo, dice que llega un momento en que nuestra alma se cansa, se siente cansada hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ya la tentación se vuelve demasiado fuerte. Por eso es importante también, dice, muchos creyentes están jugando con la unción. Están teniendo relaciones incorrectas, que están fuera de la voluntad de Dios, están haciendo cosas incorrectas, están hablando pues cosas indebidas, están yendo a lugares que no deben ir. Por eso dice que no debemos jugar con la unción. De que el Dios Todopoderoso vino a habitar en nosotros, porque Él lo dice, que somos el templo del Dios viviente, que Él si realmente creyéramos en eso, no actuaríamos de esa manera. Cuidaríamos lo que vemos, cuidaríamos lo que hacemos, cuidaríamos a dónde vamos, cuidaríamos con quién nos relacionamos. Otra señal para la caída de Sansón, lo que permitió que él cayera fue el entumecimiento espiritual. O sea, Sansón se insensibilizó de tal manera a las cosas de Dios que empezó a jugar con esa unción. Empezó a jugar con la unción, con el pecado, él hasta equilibró, ¿no? Se dice que había aprendido, dice, el arte de equilibrar, dice, la unción de Dios con el pecado que estaba en su vida. En Jueces 16:20 le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, al estar jugando con la unción y con las cosas del mundo por tanto tiempo, ni siquiera se dio cuenta cuando él. Por eso dice, yo veo que, o sea, no podemos imaginar la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si no sería únicamente religión. El Espíritu Santo es el que nos atrae a Dios. El Espíritu Santo es el que viene y nos convence de que estamos actuando mal. Es el que nos convence El Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder vivir dentro de la voluntad de Dios, para poder caminar en santidad. Por eso no podemos estar coqueteando con el mundo. No podemos hacerlo porque el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Bueno, también es importante que no estemos jugando con esa unción porque contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo en nuestras vidas y pues como les decía, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues esto sería únicamente religión. Ahora, hablando de andar por el camino de la santidad. Esto es muy importante, la santidad, de hecho, es algo de lo que casi no se habla, es algo de lo que no se predica en la iglesia, se predica muy poco, porque muchos pues piensan que es algo que está pues muy lejos de ser alcanzado o que es nada más para unos cuantos, pero en la palabra de Dios dice en Hebreos 12:14, dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, se requiere santidad para ver al Señor.
Y la santidad, ¿qué es una vida? ¿Qué es la santidad? Pues es vivir apartados del mundo, vivir apartados de nuestra antigua vida, de los pecados, de los vicios, de nuestras inclinaciones. Por eso dice en Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no únicamente en unas áreas, en toda nuestra manera de vivir, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:3. O sea, la santificación, una vida santa no es una vida que no falla, no es una vida que no comete errores, sino es un corazón inclinado a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios, que desea a Dios. Y porque sabemos que el Padre, Él conoce nuestra condición, Él sabe que no somos perfectos, por eso ha provisto de su gracia para que hacerse cargo de nuestra pecaminosidad. Y no para darnos licencia para pecar, sino para que esto nos motive para vivir una vida caminando en esa piedad, sabiendo que alguien pagó el precio por nuestra vida, que fue Jesucristo. Entonces, la santidad nace como una acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también necesita el Espíritu Santo nuestra participación, porque es para que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que obre en nosotros, que la gracia de Dios obre en nosotros. Por eso también la santidad, alguien que es santo es alguien que se llena del amor de Dios, del amor para con Dios, del amor para con los demás. Es alguien que vive una vida de oración, una vida de continuo diálogo con Dios, que se alimenta de la palabra día a día, de la palabra de Dios. Y la santidad no es algo que se debe tomar, dice, con calma, no es algo no, sino que lo tengamos que hacer con lentitud, dice la palabra, seguir la santidad, o sea, tenemos que correr tras la santidad, no hay tiempo, porque no sabemos en qué momento vamos a estar delante del Dios Todopoderoso rindiendo cuentas, y la santidad es un evento continuo, dice. Es un evento continuo, o sea, continuamente tenemos que estar viniendo a Dios y continuamente tenemos que haber esa confesión y ese arrepentimiento, porque no somos perfectos, porque día a día fallamos, tenemos malos hábitos, tenemos malas acciones, malas actitudes, criticamos, juzgamos y tenemos que llevarlo a Dios continuamente. Eso es la santidad. Dice, ahora, ¿qué es una persona caída? Dice, una persona caída es la que ama al mundo y no hace la voluntad de Dios. Ama más, cuando amamos más al mundo, evitamos a Dios. Y es lo que Sansón hizo en su vida. Amaba más al mundo y evitó hacer la voluntad de Dios. Evitaba hacer la voluntad de Dios. Él pensaba que todo estaba bien en su vida y ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Muchas veces nosotros así pensamos, que estamos bien, que estamos viviendo bien, que no pasa nada, que todo va bien, pero el pensar así estamos engañados, es una mentira. Día a día tenemos que ponernos a cuentas con Dios, día a día tenemos que venir a Dios. Por eso dice que si estamos viendo en nuestra vida que no hay cambios, que no hay frutos, pues es que está pasando algo. Tenemos que permitir que Dios examine nuestro corazón, que Dios nos muestre nuestras fallas, nuestros errores, exponer nuestro corazón, exponer nuestra vida delante de Dios. Los de la Biblia acerca de las transgresiones son para que aprendamos de los errores y no caigamos en ellos y no los volvamos a cometer. Aquí hay varios puntos que quisiera leérselos, que son muy importantes. Dice que debemos tomar la resolución de no usar la unción a expensas del carácter.
¿Qué quiere decir? Que aunque Dios nos esté usando poderosamente, si hay pecado en nuestra vida, necesitamos arrepentirnos. Debemos decidirnos, dice, inmediatamente a dejar de coquetear con el mundo. Debemos examinar, esto es para los jóvenes, esto es directamente para los jóvenes, dice que debemos examinar los hábitos en cuanto al noviazgo y al contacto físico. En realidad, ¿para qué sirven la mayoría de las relaciones de noviazgo? Dice. El noviazgo anima a la intimidad y la intimidad sin compromiso despierta apetitos, dice, emocionales y físicos que ninguna de las dos personas pueden satisfacer. Dice que nos decidamos a reducir nuestras pasiones a una sola, a Dios y a su reino. Porque Sansón era un hombre de muchos impulsos y pasiones, la ira, la venganza, numerosas relaciones románticas, pero Dios nos está llamando como hijos a que tengamos una sola gran pasión que sea Él mismo. Que nos decidamos a pasar de las victorias ocasionales a una victoria permanente en Cristo. Que nos decidamos a convertirnos en una persona completa. Que nos decidamos, dice, a aprovechar las oportunidades de restauración. Y terminando con el tema, la Biblia dice que con su muerte Sansón logró más que con su vida. Lo dice en Jueces 16:30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Hay una palabra en el Salmo 139:23 que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos que ver cualquier cosa que esté compitiendo con la bendición, con la unción de Dios en nuestras vidas. Tenemos que quitarla, tenemos que arrancarla, porque si no, lo que estamos ocasionando es que el Espíritu de Dios se aleje, sea parte de nosotros, como lo hizo en la vida de Sansón. Dios nos dice en su palabra en Juan 6:37, dice, el que viene a mí no le echo fuera. Si acudimos a Dios con ese corazón quebrantado, como dice, con ese corazón humillado, no importa lo terrible que haya sido nuestro pecado, no importa, Él nos perdona, Él nos restaura, Él restaura nuestra alma. Tenemos que hacerlo porque si nos resistimos a Dios, para vivir lejos de su voluntad, vamos a perder mucho y vamos a perder en este momento la bendición, pero más tarde vamos a perder la recompensa. Pues muchas gracias les doy por haber escuchado y espero de verdad que este tema, así como a mí, pues haya penetrado en sus corazones, que realmente Dios haya hablado de que tenemos que vivir en santidad. Hemos recibido un llamado, el primer llamado es el llamado a la salvación, a la vida eterna, y Dios lo ha provisto para todos, pero también tenemos un llamado a la santidad, un estilo de vida diferente, apartados totalmente del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues en esta hora, Señor, vamos a orar porque esta enseñanza, pues haya llegado a los corazones de todos, y los que no se han acercado a Dios, los que no han tomado esa decisión tan importante de aceptar a Jesucristo en su corazón, de tomar esa decisión, la decisión más importante de su vida, que lo hagan en este momento,
que el tiempo se acorta, que es momento de ponernos a cuentas con el Señor, de venir con Dios, de acercarnos a Él. Él dice en su palabra que Él no echa a nadie fuera, y yo oro en esta hora por todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que no han recibido esta palabra, que no han recibido al Señor Jesucristo en sus vidas, que ellos tomen esa decisión en esta hora, que ellos se decidan a buscar a Dios, que ellos se decidan a entregar su vida a Dios, que ellos se decidan que Dios puede darles una nueva vida, que ellos pueden vivir de manera diferente, entregados verdaderamente a Dios, como dice, que no se reciban, pierdan más el tiempo, que de verdad entreguen toda su vida, que totalmente se entreguen al Señor, que no esperen más, que no esperen a difícil, que no esperen que venga la enfermedad, que no esperen que el enemigo ataque, venga con una enfermedad, venga con alguna situación en sus vidas, para que ellos busquen a Dios. Yo oro por todos para que esto que hemos enseñado, esta palabra, que ellos puedan realmente apartarse del mundo, vivir una vida en santidad, dejar los vicios, dejar todo lo que a Dios no le agrada, hacer ya la voluntad de Dios, caminar haciendo la voluntad de Dios, porque eso nos asegura éxito en nuestra vida, bendición en nuestra vida, y los que ya tienen esa bendición, los que ya se han acercado a Dios, que no se conformen, que realmente ellos vivan dedicados día a día buscando al Señor, día a día acercándose por medio de su palabra, por medio de la oración, buscando esa intimidad con Dios, esa unción, porque Dios quiere usarnos poderosamente para su reino. Él quiere que nosotros extendamos, que seamos esos instrumentos de bendición para todas las personas. Yo lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también en esta hora oramos por todos aquellos que están viviendo, que están pasando por lo que estuvo viviendo Sansón, esa vida que estaban Sansón coqueteando con el mundo, los que están coqueteando con el mundo. Oro por todos esos hombres, por todos esos jóvenes, por todas esas mujeres, esas jovencitas que están en esta situación, que están coqueteando con el mundo, que están que no están realmente apartando su vida para el Señor, que no están apartándose de los vicios, que están viviendo estas situaciones de que aunque tienen un llamado de Dios, no están realmente viviendo en ese llamado, no están viviendo en esa pureza sexual, en esa pureza moral. Oro para que ellos reivindiquen su vida, para que se vuelvan verdaderamente al Señor, para que vuelvan verdaderamente, pongan sus ojos en las cosas de Dios, en Jesucristo, que realmente vivan una vida santa, pura, que es como quiere Dios, que es como los ha llamado Dios, que cuiden a los jóvenes, que realmente cuiden su juventud, que no se entreguen a esas pasiones juveniles, que no se entreguen a esos noviazgos, que haya esos toques. Expongan, Señor, oro por todos esos jóvenes que sean guardados, que sean protegidos, Señor, en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta alabanza a Dios y en esta predicación tan importante para el siglo XXI. La transgresión de Sansón es un tema básicamente para los cristianos,
Es un tema básicamente para todos los que se consideran evangélicos. Es un tema para todos los que se consideran hijos e hijas de Dios. Porque Sansón era un hombre que había hecho un voto del nazareo. Era un hombre consagrado a Dios, pero descuidó, como ya acabamos de escuchar, jugó con la unción, no tomó en cuenta el consejo de Dios, fue convencido fácilmente por los argumentos de Dalila, y como ya escuchamos, Dios, su voluntad de Dios, nuestra santificación. Así que, aunque haya muchas tentaciones o diversas adversidades para tu vida cristiana, no es difícil ni es imposible. Porque lo que es difícil para el hombre es fácil para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que si Dios dice, anden en santidad, quiere decir que sí se puede. Cuando Dios dice, llamados a ser santos, quiere decir que sí, si Él lo dice, es que sí se puede. Así que échale ganas, no declines, no te desanimes, no te agüites, no te quedes ahí atorado o atorada, no te quedes estancado, no. Tú sabes que Sansón fue de más a menos. Todavía la misericordia de Dios lo sostenía, le daba vida, porque eso fue a través de los meses y de los años. Pero no aprovechó las oportunidades y ya ven ustedes cómo terminó Sansón. Así que no hay necesidad que experimente lo de Sansón. No hay necesidad que tú acabes como Sansón. Está lo de Sansón en la Biblia para que nos sirva de advertencia de no caminar por allí. Pero como ya oró doña Cheli, si has caminado por ahí, hay perdón, hay redención en Dios. Así que en este mes es un mes de arrepentimiento y vida. Si has pecado, arrepiéntete y Dios te levanta y prosigue. Arrepentimiento es renunciar al pecado, renunciar a la desobediencia y proseguir en ese camino de santidad. Y